Parece que la edad siempre cobra un poquito a todos, pero ya estoy acá. Y muchas gracias por aquellas personas que mostraron su preocupación por la información de que por problemas de salud no estaba presente. Muchas gracias por eso. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante y que muchas veces, por diferentes razones, nos acostumbramos a este problema y no le damos importancia hasta el momento en que comienza de alguna forma a alterar nuestros procesos en la vida cotidiana, con la familia, en el trabajo. Y estamos hablando de las fobias específicas. ¿Quién no ha dicho en algún momento, tengo fobia a algo? ¿No? Tengo fobia a subir al avión. Tengo fobia a las arañas. Tengo fobia al ascensor. O tengo fobia a las construcciones grandes. Pero muchas veces no le damos importancia a estos aspectos porque usualmente pasa a ser parte de nuestro anecdotario, ¿no? Porque bueno, tendré temor a subir al avión el día que tenga que viajar, pero como no viajo todos los días, entonces no le doy la mayor importancia, ¿no? O tengo miedo a las arañas, pero como yo mantengo mi casa limpia, pues será cuando veo una araña. Pero esto en realidad, que es un temor que uno tiene en alguna situación específica, no se calificaría en realidad como una fobia específica. Cuando hablamos de fobias específicas, las fobias específicas son un temor abrumador, irracional, a objetos o situaciones que nos plantean un peligro realmente pequeño, un peligro potencial pero pequeño. Pero sin embargo nos provoca tal angustia, nos genera tal ansiedad que nos vemos obligados a tomar conductas de evitación, es decir, a huir del lugar o a evitar aquellos lugares donde podrían haber estas cosas que me causan más bien fobia. ¿Estamos de acuerdo? La característica entonces es que las fobias específicas son duraderas, producen reacciones físicas y psicológicas intensas y además pueden afectar la capacidad de desempeñarse normalmente en el trabajo, en la escuela y en los entornos sociales. Y ahí, señores, es que estamos hablando efectivamente de una fobia específica. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen frecuentemente, ¿cuándo podría yo saber que esta fobia que tengo, que puede ser un temor natural, se convierte en una fobia específica? Es decir, en un trastorno de ansiedad. Justamente, y usando siempre esta metodología y este truco, cuando de alguna u otra forma esta fobia me produce disfuncionalidad en el trabajo, con la familia o en los entornos sociales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el secreto es que estoy frente a algo que es potencialmente un peligro, pero chiquito, y mi reacción es de una hecatombe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me asusta de esa forma, que me obliga a tener conductas de huida, de evitación, entonces estamos frente a una fobia específica. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en realidad de la fobia específica? Esta fobia se va a caracterizar por un temor patológico, intenso y persistente, como les decía, a un objeto o una situación particular que no guarda proporción con el riesgo real. O sea, claramente es una exageración, ¿no? Y quienes nos conocen y sabemos que tenemos esa dificultad, siempre nos dirán, oye Alberto, no seas exagerado, te haces una arañita. O sube al avión, hermano, si es mucho más peligroso que cruces la pista. O sea, la posibilidad de que te accidentes en un automóvil es muchísimo mayor de que se caiga el avión. Pero en ese momento no hay nada que me convenza, porque el terror que tengo es inconmensurable. La sensación de peligro que tengo es inmensa. ¿No es cierto? Y entonces
este temor intenso me generará todo aquel cortejo de signos y síntomas que ustedes ya conocen y lo hemos conversado muchas veces en el programa, propios del miedo. Entonces, ¿qué tendré? Primero, como les decía, este temor a situaciones, sumamente, como les decía, hasta inofensivas, pero con una respuesta exagerada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que son más frecuentes en generarnos fobias específicas? Lo primero es el temor a situaciones, en general. Situaciones, por ejemplo, subir al avión, espacios cerrados, claustrofobia, espacios abiertos, agorafobia. Entonces son las situaciones las que me van a generar esta fobia. O también puede ser temor a la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga fobia a las tormentas, o a los relámpagos, o a los huaicos, o a las inundaciones. Aunque en el lugar donde yo esté sea muy improbable que eso suceda. Díganme ustedes si no conocen personas con temor a la sangre. Pero no solamente a ver la sangre, sino a ver o exponerse a inyecciones, por ejemplo, o lesiones, o agujas, o accidentes en procedimientos médicos. Ahí ustedes tienen claramente el temor a la sangre. Y ustedes deben haber visto en televisión muchas películas donde quien tiene temor a la sangre se desmaya. Y les cuento que eso está basado en un proceso real. Generalmente cuando uno tiene fobia específica a la sangre y ve sangre, tiene lo que nosotros llamamos en medicina una distonía neurovegetativa. Y el paciente baja su presión arterial y se desmaya cuando ve la sangre. Es muy característico en este tipo de fobias. Y podemos tener otros temores, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, temor a la asfixia, temor al vómito, temor a los payasos, por ejemplo, ¿no? Y esto puede ser un temor con una respuesta tan irracional que entonces haga que la gente que nos observe nos diga, uy, este pata está loco, o es un exagerado, o es un manipulador. Pero en realidad, como les decía, es un trastorno de ansiedad. Entonces, sin importar cuál sea la temática de la fobia, es probable que este temor nos cause primero, como les decía, un temor inmediato, intenso, ansiedad y pánico, cuando uno está expuesto a estas situaciones que generan este temor. Y les cuento, puede pasar solamente pensándolo, no necesariamente estar en el proceso. Uno puede pensar en el proceso y así generarle un temor sumamente intenso. Lo otro es que uno es consciente claramente que ese temor es irracional. O sea, ¿cómo puedo tener temor a una cosa tan insignificante? ¿No es cierto? Pero basta con que yo me acerque al objeto o me acerque a la situación, toda mi racionalidad se va al tacho y respondo con un temor, como les decía, muy intenso y exagerado. La otra característica es que uno va a hacer todo lo posible para no exponerse a ese objeto o situación. Eso es lo que llamamos una conducta de evitación. No pasaré por ahí. ¿No es cierto? Vivo en el 8º piso, pero yo no tomo el ascensor. ¿Qué cosa? ¿Y el miedo que me da? Entonces subo los 8 pisos, independientemente de la edad que tenga. Independientemente que pueda tener un problema cardíaco o no. Me subo los 8 pisos y bajo los 8 pisos porque prefiero ese esfuerzo físico que el terror de entrar al ascensor. Así eso me parezca irracional. Entonces, lógicamente, esto va a generar que yo comience a tener conductas que me desadapten. Imagínense ustedes, si yo trabajo en una empresa que tiene su oficina en el piso 20, ¿qué voy a hacer? ¿No? O imagínense que de pronto me ascienden en el trabajo, yo soy un vendedor y me convierten en un vendedor viajero.
Y yo tengo fobia a los aviones. ¿Qué hago? Renunciaré al trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas situaciones cuando generan, como les decía, una clara pérdida de la función, estamos frente a un trastorno de fobia específica. Otras reacciones que son comunes cuando uno se enfrenta a una de sus fobias son las reacciones físicas, ¿no es cierto? Puede uno presentar sudoración, sensación de opresión en el pecho, latidos muy intensos del corazón, el corazón acelerado, dificultad para respirar, una sensación de falta de aire, ¿no es cierto? Inclusive uno puede llegar a quedar totalmente paralizado. Otra situación que es sumamente común es que ante esta problemática yo comienzo a tener náuseas, mareos, no mareos como que las cosas dan vueltas alrededor mío, no. Una sensación de inestabilidad, como que no estoy bien parado, como que no tengo equilibrio. Y esto puede acompañarse, por supuesto, de una imposibilidad de poderse relajar y una sensación de que si no salgo de ahí, si no me alejo, entonces esto nunca va a pasar. Hay que tener cuidado porque es frecuente que los niños también tengan fobias específicas y muchas veces las confundimos con los terrores nocturnos que son usuales con la edad. Pero ustedes se van a ir dando cuenta de que su niño tiene una fobia específica porque probablemente va a comenzar a hacer berrinches, va a estar aferrado constantemente a sus padres, va a llorar constantemente, se va a negar a alejarse de sus progenitores y entonces esto será producto de este temor de exponerse a esta situación específica llamada fobia. Muy bien, ya saben ustedes, estamos aquí en nuestro programa Musicalmente, pueden llamarnos al 512-61-61 para sus preguntas y por supuesto también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Felizmente. Muy bien, entonces, ustedes me preguntarán con razón, pero Alberto, yo tengo de esas fobias, y mal que bien, como yo, subo las escaleras, bajo las escaleras, yo pienso que está bien, ¿no? O sea, me hace bien hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en realidad no altera mi vida, correcto, ¿no? O mira, le tengo miedo a subir al avión, entonces como casi no viajo, no le hago caso. Y cuando viajo me tomo como dicen algunos de mis pacientes, ¿no? Me tomo un clonazepam y se me acaba la molestia. Voy dormido en el viaje y después bajo y se acabó. Entonces, efectivamente, ¿no? Uno no tiene la experiencia o la sensación que está alterando su funcionalidad, ¿no? Pero muchas veces es más que eso. Y ahí es donde hablamos de un trastorno. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, doctor, buenas tardes. Con María Esperanza, de La Perla. María Esperanza, cuéntame. Ay, doctorcito, yo recién que recibo tu llamada, porque ha sido más difícil, y como yo siempre lo escucho, entonces digo, no tengo suerte, pero ahora Dios me ha dado la suerte. Doctorcito, yo quisiera concertar una cita con usted. ¿Usted me podría dar su celular o la dirección? ¿Cómo es? Sí, María Esperanza, un favor. Personalmente. Ya, no te preocupes, María Esperanza. Yo te pediría, por favor, terminando el programa, date una llamadita nuevamente al teléfono que te van a dar el número, ¿ya? Ya, doctor. Ya, María Esperanza. No, a ti, muchas gracias por llamar. Es interesante lo que está diciendo sobre la fobia. Por ejemplo, yo le tengo fobia cuando me ahogo. Claro, ese es fobia a la asfixia. Es terrible. Claro, claro. Y ya, María Esperanza, un abrazo. Un abrazo a ti. Tenemos otra llamada. Antes que termine. Tenemos otra llamada. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Aló? Se cortó. Muy bien. Entonces, gracias María Esperanza por tu llamada. Siempre es bueno escuchar gente interesada en estos temas, pero además con buen humor. Miren ustedes que yo sé que es difícil en la situación en que nos encontramos, de salud y política, pero siempre es bueno mantener, por supuesto, el buen humor y el vínculo entre todos. Les decía entonces que ¿cuándo debemos ir al médico? Justamente cuando ya la ansiedad es tan intensa que nos comienza a producir dificultades en el trabajo, como les digo,
o socialmente. Por ejemplo, yo puedo tener fobia a alguna situación específica, por ejemplo, sonidos muy intensos, y entonces comienzo a aislarme y ya no salgo de mi casa, justamente por no escuchar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí es donde yo debo pensar, ya tengo problemas de funcionalidad, mejor voy al médico. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, doctor. Soy Gloria. Cuéntame, Gloria. Sí, doctor, yo tengo una fobia tremenda al ratón. Ajá. Yo veo un ratón o una rata, no puedo ni siquiera ver ni en película. ¿Cómo podría yo curar eso? Porque lo tengo toda mi vida y no soy normal. Soy grito, es decir, y hago un escándalo espantoso. Gloria, Cuando, como en las veo una cosa. películas, te subes en la mesa. Sí, no, yo si estoy en la calle, ¿no? Pues parece que me están asaltando, hago un escándalo espantoso y me da una vergüenza tremenda, ¿no? Y pasó solamente un ratón o algo por el estilo. No puedo verlo ni en la televisión, Ya, Glorita. porque lo cambio de inmediato. Ya, Glorita, ahorita vamos a conversar cómo afrontar esta situación. Ya no te preocupes. Gracias por llamar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. ¿Tenemos otra llamada? No, ya, perfecto. Entonces, ven lo que les decía. Miren lo que le pasa a Gloria. O sea, es un temor que la obliga a hacer una conducta de evitación. Entonces correrá o apagará la televisión, ¿no? Pero como ven, eso ya le está incomodando. O sea, ella considera que esto debería ya tener un tratamiento, pero como les digo, muchas personas piensan que esto puede ser hasta normal, ¿no? Pero puede llevarnos a una situación o a una encrucijada entre elegir exponernos a esta situación de fobia específica, ¿no? O tomar una actitud más saludable o más adaptativa. Y es lo que tenemos que decidir justamente para podernos liberar de este problema, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, ¿cuáles son las causas que generan estas fobias específicas? Hay tres causas que son fundamentales. La primera son justamente las experiencias negativas, ¿no? Entonces, si yo de pequeño o de adulto tengo una experiencia negativa asociada a un proceso, yo puedo tenerle fobia a ese proceso, ¿no? Y puede ser tan intenso como que interrumpa mi funcionalidad. Les voy a poner un ejemplo. A ver, tenemos una llamada antes del ejemplo. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con la señora Rosa. ¿Qué tal, Rosita? Cuéntame. Sí, bueno, lo que yo tengo es el problema es la fobia es al lugares cerrados. A los lugares cerrados. O sea, tienes claustrofobia. Claustrofobia. Ajá. Sí, pues, tengo que ir a esos parqueos o sótanos. Uy. Entonces me siento como en angustia y se me acelera El corazón. el ritmo cardíaco. Sí, y lo que hago es, y tengo que pasar sí o sí, entonces tengo que cerrar los ojos y imaginar que estoy en la superficie, aparte así yo me trato de aliviar, ¿no? Pero interesante, Rosita, porque has logrado un método para bloquear el temor. Mira qué interesante. ¿Eso lo has hecho intuitivamente o alguien te recomendó? No, algo que se me ocurrió. Mira, qué inteligente. Muy bien. Muy bien, Rosita, tu técnica. Te felicito. Ahora vamos a conversar también de la claustrofobia. Gracias por llamar. Doctor, gracias. A ver, tenemos otra llamada. Oh. A ver. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas? Como les decía, las experiencias negativas. Es decir, les iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy almorzando en mi casa y estoy sentado en la cabecera de la mesa. Y de pronto se me atraganta una carne y siento que me asfixio. Y ese sufrimiento se alarga hasta que viene alguien y me hace una maniobra y permite justamente que yo pueda respirar porque expulso ese pedazo de carne. Muy bien, pero me queda el miedo. Y entonces, ¿qué hago? No me vuelvo a sentar en esa mesa porque construyo una fobia. Una fobia, por ejemplo, a almorzar en la mesa.
Y entonces voy a almorzar en cualquier otro lugar, menos en ese lugar, porque voy a tener la sensación de que, ¿y si me vuelvo a asfixiar? ¿Se dan cuenta? Entonces hago en ese momento una fobia específica. Por eso les decía, las experiencias negativas pueden ser un factor sumamente importante, ¿no? O por ejemplo, de pequeño, casualmente me quedé encerrado en el closet que tenía llave. Y entonces comienzo a tenerle miedo a los lugares justamente cerrados, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló, doctor? Sí, Doctor, buenas tardes, nuevamente. Le habla Mari Carmen. Mari Carmen, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, feliz. A ver, Ayer hicimos una hermosa caminata hacia Santa Eulalia, los caminantes del Perú. qué bonito. Por nuestro aniversario lo festejamos de lo lindo. Excelente. Yo fui la más joven, por supuesto, ¿no? La bebita del grupo. Ya, con mis 87 años a cuestas. Ay, Doctor, Maricar. dígame, una Sí. experiencia terrible, haberla vivido, ¿no? Nos puede conducir a una fobia Sí. que a veces se convierte en algo inolvidable. Gracias, doctor, por escucharme. Gracias, Hasta Mari pronto. Carmen. Justamente lo que nos señala Mari Carmen era lo que nosotros estamos señalando como una de las causas más frecuentes justamente de la fobia específica, que son las experiencias negativas. Les ponía el ejemplo y debe haber pasado muchas veces, y probablemente ustedes conozcan personas que les ha pasado que por error, por omisión o intencionalmente quedaron encerrados en un closet y no podían salir. Y ese terror, esa imposibilidad de poder salir, les crea después una fobia a los lugares cerrados. Justamente. Entonces, la claustrofobia usualmente tiene un origen relacionado muy parecido al que les acabo de señalar. Entonces, son las experiencias negativas probablemente las mayores constructoras de fobias específicas. Pero también es cierto que el ser humano tiene temores primarios. Nace con temores primarios, ¿no? Que también se pueden constituir posteriormente en fobias específicas. Una de ellas, por ejemplo, es la asfixia, como les decía, ¿no? La sensación de asfixia es una angustia muy, muy primaria que posteriormente puede producir una fobia específica. Lo otro, lógicamente, es la genética, ¿no es cierto? Si yo tengo familiares que sufren de fobias específicas o de otros trastornos de ansiedad, hay grandes probabilidades de que yo también tenga este problema de fobias específicas, ¿no? Y entonces puede también haber alguna situación en mi funcionamiento cerebral relacionado con accidentes, traumatismos que puedan generar una fobia específica secundario a este proceso. Entonces, estas son las causas más frecuentes de fobias específicas. Y les cuento, ¿saben cuáles son los factores de riesgo? El primer factor de riesgo en fobias específicas es la edad. Generalmente las fobias específicas se comienzan a generar alrededor de los 10 años. ¿Qué les parece? Aunque pueden presentarse en edades posteriores, usualmente es alrededor de los 10 años que se presentan las fobias específicas. Entonces, ser menor de edad es un riesgo de hacer fobia específica. Por eso voy a decir lo que siempre les digo, cuidando a los niños, ¿no es cierto? Dándoles seguridad, exponiéndolos a situaciones que puedan resolver y acompañándolos en ese proceso, probablemente evite la posibilidad de que posteriormente hagan una fobia específica. Lo otro que les decía era la herencia, ¿no es cierto? La carga genética. Pero además hay otro factor que es el modelamiento, ¿ya? Si yo, niño, veo a mi papá que tiene fobia a las arañas y que cada vez que se aparece una sale corriendo de la casa, es muy probable que por modelamiento yo también, siendo un hijo pequeño, adquiere esa fobia específica. Entonces el modelamiento también es sumamente importante, ¿ya? Lo otro que es importante es el temperamento, porque hay personas efectivamente que pueden ser más sensibles a situaciones negativas que otras. Y entonces, al ser más sensibles, estas situaciones negativas quedarán impregnadas en nuestro recuerdo y posteriormente podrían generar entonces una fobia específica, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, el estar o recibir información negativa o enterarse de experiencias negativas
como accidentes aéreos, como por ejemplo guerras, muertes, y eso puede generar también fobia específica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no necesariamente uno tiene que transitar por el evento negativo para hacer una fobia específica. Puede simplemente escuchar de ese evento. ¿No es cierto? Una persona que no tiene ningún problema podría pues enterarse que un amigo de su promoción, el más sano de la promoción, de pronto tiene cáncer de pulmón. Y es un compañero que siempre ha fumado. Y él fuma. Entonces comenzará a entrar en su mente la posibilidad de que él también podría tener un cáncer de pulmón. Entonces, bueno, va a ser una buena fobia porque va a dejar de fumar, pero también no se va a acercar a ninguna persona que fume. Y va a evitar todas aquellas cosas que directa o indirectamente tengan relación con el tabaco. Inclusive podrían tener reacciones exageradas a la presencia del humo, independientemente de que ese humo sea consecuencia de quemar un cigarro o sea consecuencia de cualquier otra cosa. Y entonces estaremos frente a una fobia específica. Muy bien. Lógicamente, si yo estoy frente a una fobia específica y esto de alguna u otra forma altera mi vida y no la trato convenientemente, no la trato con propiedad, este proceso se puede intensificar y se puede cronificar. Y puede hacer primero, por ejemplo, que uno comience a aislarse socialmente, ¿no? O puede hacer que uno comience ya a presentar trastornos del estado de ánimo. Las fobias específicas no tratadas y muy intensas se asocian con depresión y se asocian con otros tipos de trastornos de ansiedad. Además, podemos utilizar sustancias para estar más tranquilos. Entonces, frecuentemente se asocia fobias específicas con consumo de alcohol, por ejemplo. Porque ya les he dicho, el alcohol puede ser un potente ansiolítico inicialmente. Y uno se va dando cuenta que con el consumo de alcohol está menos ansioso. Pero ese mismo alcohol que les quita la ansiedad en ese momento, le va a rebotar la ansiedad después. Y ustedes van a veces necesidad de volver a consumir alcohol. Y entonces llegar a ser un cuadro de alcoholismo. O usar cualquier otra sustancia que le quite la ansiedad. Entonces, la farmacodependencia es una complicación de las fobias específicas, ¿no es cierto? Y hay fobias específicas que pueden llevar al individuo al suicidio. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con respecto a dejar que esto avance cuando claramente ya nos está produciendo problemas de funcionalidad. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Diana Carmen. ¿Qué tal, Carmencita? Cuéntame. Quería hacer una consulta, Sí. una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿también puede haber fobia colectiva? O sea, no sé si el ejemplo que le voy a, A dar ver, es por favor. que se preste esto, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viajando, de regreso íbamos a pasar por Pasamayo, en un bus. Oh, A la hora de pasar por Pasamayo, sí. incluida yo, todos nos tiramos hacia el lado opuesto de donde se veía Para que no se caiga el... el abismo. ¡Qué horror! Sí, una cosa Sí, sí, tonta, ¿no? sí, Pero sí. yo vi que todos, por lo menos los que estaban en vida, todos decimos lo mismo. Nada Claro. más eso, doctor, quería preguntarle. Claro, no claro. sé. Excelente. Pero no te ha quedado ninguna experiencia de eso, ¿no? Lo recuerdas como un acto intuitivo para no caer al abismo, ¿no es cierto? Sí, pero, por ejemplo, a mí me da un poco de temor, por ejemplo, pasar por puentes. Si el puente es muy largo, me da temor. Tienes miedo, un poquito de miedo a la Incluso el carro, altura. sí. Ya, Sí, ya. sí. Perfecto, perfecto. Ya, doctor, Muchas muy gracias por amable, tu gracias. llamada. Qué linda experiencia. Y bueno, quienes pasan por Pasamayo, sí, pues todos nos tiramos para un costado para que el carro no se vaya para el otro. Pero esa es una conducta de balance intuitiva, ¿no? Es una conducta casi automática de protección. Porque efectivamente el alejamiento del abismo, en la posibilidad de que podamos desbarrancarnos, hace que el movimiento sea intuitivamente ir hacia atrás, ¿no es cierto? Y eso lo van a hacer estando parados en el borde o estando dentro de un vehículo. También van a ir ustedes hacia atrás intuitivamente para evitar, lógicamente, la caída, aunque esta caída no sea inminente. Ese es un reflejo
mi querida Carmencita, que es absolutamente, absolutamente normal, ¿no? No es una fobia, sino es una conducta, como te digo, primitiva, primaria, para evitar el desbarrancarse, ¿no? Entonces, ya sabemos las causas y los factores de riesgo, ¿no es cierto? Y las complicaciones. No hay que dejar avanzar estas cosas. Yo sé que la mayoría de veces las fobias específicas no necesitan tratamiento. Es importante eso, porque uno va buscando la forma de resolver el problema sin mayor aspaviento. Pero, como les digo, es importante tomar en cuenta que si la fobia específica está alterando mi performance laboral, está alterando mis relaciones sociales o mis relaciones familiares, no esperar que esto avance y buscar ayuda rápidamente, porque usualmente las fobias específicas se resuelven rápidamente con un afrontamiento psicoterapéutico, ¿no? O sea, la necesidad de un fármaco está remitida a casos muy, muy intensos, ¿no? Pero generalmente con una buena terapia, una terapia de corte cognitivo-conductual, donde se usa una técnica de exposición justamente a estas situaciones que nos generan temor, tiende a ser sumamente eficaz. Por eso los problemas chiquitos son fáciles de solucionar. Cuando crecen ese problema, entonces agarrémoslo ahí chiquito, ¿no es cierto?, para hacer las cosas de manera correcta. Les voy a comunicar el top 10 de las fobias más frecuentes. Y la primera fobia frecuente es la aerofobia, ¿no es cierto? El temor a estar en lugares de mucha altura o de subir al avión. Otra que es sumamente frecuente, como hemos visto, es la claustrofobia, que esa sí tiene una prevalencia de 2 a 5% de la población. Otra de las frecuentes fobias específicas es la agorafobia, ¿no es cierto?, que tiende a ser más frecuente en las mujeres que en los varones. Otra fobia que es muy frecuente es la brontofobia, que son los miedos a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos. Como les había dicho, miedo a la lluvia, miedo a los temblores, etcétera, etcétera. Luego tenemos la enoclofobia, que es el miedo a las avalanchas, a las multitudes o a encontrarse entre mucha gente. Uno tiene la sensación de que si uno se queda ahí va a ser aplastado, ¿no es cierto? Entonces la enoclofobia es relativamente frecuente. Y una que es sumamente frecuente, y ustedes no me dejarán mentir, es justamente la zoofobia, que es fobia a algunos animales en específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, miedo a los insectos. Eso se conoce como entomofobia. O si es específicamente a las abejas, apifobia, ¿no? O si es a las arañas, aracnofobia. O si es a las hormigas, mirmecofobia. Si es a los reptiles, herpetofobia, ¿no es cierto? Pero si es específicamente a las serpientes, será ofidiofobia y así sucesivamente. Hay inclusive gente que le tiene fobia a los perros, ¿no? Eso se conocerá lógicamente como caninofobia. Es una pena porque de verdad que los perros son los mejores amigos del hombre, más que algunos hombres. Entonces es una pena realmente. La hematofobia que hemos conversado, ¿no?, hace referencia, como les decía, al miedo de la visión de la sangre o las heridas. La dentofobia, que es el miedo a ir al odontólogo, ¿no? Uno de pensar nomás que va a escuchar el taladro, no, prefiero que se me pique el diente. ¿Ah? Hay mucha gente que le tiene un terror desproporcionado a ir al odontólogo. Por supuesto que también tenemos la acrofobia, que es el miedo a las alturas, y la necrofobia, que es el miedo a morir. Estas son las 10 fobias más frecuentes que nosotros encontramos en la vida diaria, en la vida cotidiana y entre nosotros. No me dejarán mentir entonces. Vean ustedes. Agradecemos por supuesto que estén con nosotros ahora Pilar, Mari, gracias por los saludos. Ludi, gracias por estar ahí. Marcia, buenas tardes.
Mariela, por favor, Mari, muchas gracias por estar ahí. Siempre nos acompañan en el Facebook y Mari nos dice, creo que yo tengo las fobias al ascensor, escaleras eléctricas, avión y cuando viajo en bus. Pero yo misma respiro profundo y mentalmente me agarro a cachetadas. Muy bien, Mari. Esa es una forma de justamente bloquear ese pensamiento, ¿no? Tratar de buscar, suena a broma, pero efectivamente el tocarse es una forma de desviar el pensamiento sobre un temor determinado que intuitivamente Mari usa con inteligencia. ¿No es cierto? Respirar profundo es sumamente importante y es de hecho parte del tratamiento de estas fobias específicas, ¿no es cierto? El tranquilizarse y respirar pausadamente y profundamente nos pueden ayudar muchísimo para sacarle la vuelta a estos pensamientos, ¿no? Gracias, Noelia, por el saludo. Pilarcita Albino, gracias por estar ahí. Nos dice, yo tengo fobia a las arañas, luego que de niña me mordió una, vean. Y miren que Pilarcita con mucha cultura nos dice, ¿cuándo me mordió? Porque las arañas no pican. Efectivamente, Pilarcita, las arañas muerden, ¿no es cierto? Y lógicamente, con esa experiencia temprana, esto te ha quedado como una fobia específica. Nos dice Pilarcita, las veo y tengo miedo a matarla, pero tomo valor y ¡puf!, la mato. Muy bien, mi querida Pilar. Esa es la forma más eficaz de quitarte este temor a las arañas. En todo caso, yo creo que las arañas deben tenerte más miedo a ti que tú a ellas, porque tú eres capaz de, por supuesto, matarlas. Muy bien, Verónica, ¿cómo estás? Verónica nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Nos puede hablar de la acrofobia y cómo manejarla? Justamente habíamos definido la acrofobia, ¿no? Como esta situación de tenerle miedo a las alturas y como les decía, la forma más eficaz de tratar cualquier tipo de fobia específica es exponerse a la situación. Exponerse poco a poco, de manera programática. A veces es necesario primero pensar en eso. Perder primero el temor a pensar en esa situación. Y luego que perdamos el temor de pensar en esa situación, irnos aproximando poco a poco a la situación determinada para ir venciendo el temor y darnos cuenta que efectivamente ese temor tiende a ser irracional. Y justamente hablando del tratamiento, en primer lugar, antes de todo, el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no es cierto? Ustedes puedan comprender, ¿no? Muchas veces resulta fácil poder identificar cuándo efectivamente es una fobia específica lo que estamos sufriendo, y una vez una vez que el diagnóstico ha sido establecido, el mejor tratamiento para este tipo de fobias, como les decía, es la terapia de exposición. Como les había comentado, la terapia de exposición radica en que poco a poco hay que irse acercando a esta situación o este elemento que me produce temor y periódicamente ir acortando las distancias hasta vencer el miedo. Probablemente la terapia más eficaz para las fobias específicas sea la terapia cognitivo-conductual, porque en la terapia cognitivo-conductual se usa justamente este proceso de exposición y el objetivo del tratamiento está justamente dirigido a mejorar la calidad de vida para que ya no se sienta uno limitado por esas fobias. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden, si yo tengo más de una fobia, como alguna oyente nos había dicho, es mejor tratar una fobia a la vez. No se puede tratar todas las fobias a la vez. Una fobia a la vez, se vence ese temor, inmediatamente pasamos a la siguiente fobia y así sucesivamente. Entonces ustedes me preguntarán con propiedad, ¿y cuándo es apropiado tomar un medicamento? ¿No? Se puede administrar un medicamento durante el tratamiento inicial, si es que la angustia es muy alta y esa angustia me impide poder aplicar aquellos procedimientos de la psicoterapia. Pero una vez que ese temor ha sido vencido en combinación con la terapia, se deja la medicación y constantemente, ¿no?, seguimos en terapia hasta vencer este temor.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien importante tener en cuenta que en realidad el tratamiento farmacológico es solamente momentáneo y que la terapia es largamente lo más eficaz para este tipo de trastornos. Y lo otro que es muy importante es cambiar los estilos de vida, ¿no es cierto? De tal forma que uno tiene que tener una estrategia de conciencia plena. Conciencia plena es tener una visión mucho más extendida del mundo, tener una visión de las ventajas que nos da justamente el lugar donde vivimos. Comenzar a apreciar aquellas cosas que tenemos cerca y que muchas veces no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo de apreciar cuando son tan importantes, ¿no es cierto? El poder estar al aire libre, el poder respirar, el poder movilizarnos, el poder estar con otras personas, el poder convivir con otras especies, el poder convivir con una mascota, el poder estar acompañado de vida. Y esa es una forma de cambiar el estilo de vida. Lamentablemente, en situaciones como la pandemia, esto de alguna u otra forma se nos ha ido limitando. Pero tenemos a la familia. Y esa es la oportunidad, como les decía, y siempre les he dicho, de rotar y alimentar el vínculo para tener una conciencia mucho más ampliada. Ver que aquellas cosas que nos dan temor, en realidad no deberían darnos temor, sino nos deberían permitir apreciarlas más, ¿no es cierto? Los paisajes, las honduras, ¿no? Los espacios abiertos, tantos espacios abiertos hermosos que tiene el país. Los paisajes del Perú son maravillosos, son inconmensurables. Y eso es tener una conciencia ampliada de lo que tenemos y dónde vivimos, ¿no? Por lo tanto, esa es una estrategia que no solamente sirve para las fobias específicas, sino para cualquier problemática que estemos enfrentando. Tener una conciencia ampliada probablemente sea la mejor fórmula. Por supuesto, técnicas de relajación, ¿no es cierto? La respiración, el yoga, pueden ser factores importantísimos que nos ayuden a controlar nuestros temores y para poder afrontar estos miedos irracionales ante estos objetos o situaciones que pueden representar peligro, pero muy, muy pequeños y que nosotros podríamos manejar sin mayor dificultad. Y lo otro, que lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, es la actividad física. Tienen que tener actividad física aerobia, que no media necesariamente por ir a un gimnasio. Caminen. El ejercicio más fisiológico y que menos lesiona a un ser humano es el caminar. Caminen acompañados. Aprendan en el momento de caminar, como les decía, ampliar su conciencia. Y van a ver que va a ser muy difícil que ustedes, practicando esto y cambiando el estilo de vida, puedan afrontar cualquier situación parecida a esta sin mayor dificultad. Entonces, vean ustedes, teniendo todo esto en cuenta, podemos pensar que esta situación y esto que realmente es un trastorno, no podemos nosotros intuitivamente, bajo estas observaciones, solucionarlos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si ya estamos inmersos en el problema o tenemos un familiar inmerso también en el problema? Hay que intentar, en lo posible, no evitar estas situaciones que causan miedo, sino más bien confrontarlas, poco a poco, ¿no es cierto? Hay que buscar apoyo en los seres queridos, en los familiares. Hay que cuidarse, descansar bien. El sueño es la cura perfecta para muchas situaciones que vivimos y que pueden estar originadas justamente porque no aprovechamos las ventajas del dormir. Hacer actividad física todos los días, por supuesto. Evitar, si yo estoy claramente involucrado en un proceso de fobia específica, tenemos que evitar aquellas sustancias que más bien vayan a hacer que el temor y la ansiedad se disparen. Por ejemplo, deberíamos disminuir el consumo de cafeína. Deberíamos disminuir el consumo de bebidas energizantes, porque ellas pueden producirnos una activación de este sistema que se conoce como sistema noradrenérgico, la adrenalina, que va a hacer que estemos más pendientes de todo y que confundamos situaciones que no
no ameritan pensar en mayor peligro con situaciones realmente graves, ¿no es cierto? Entonces, bajar el consumo de estimulantes va a ser probablemente importante, no solamente para evitar las fobias, en general, para vivir tranquilo, para vivir en paz, puesto que estas sustancias pueden empeorar la ansiedad. Y recuerden ustedes, muchas veces los pacientes con ansiedad, sea por fobia específica o por cualquier otro tipo de ansiedad, muchas veces caen en el consumo de alcohol, ¿no? Que como les decía es un potente ansiolítico, y de marihuana, que también es un potente ansiolítico, pero que luego que se va a su función, rebotan la ansiedad. Y al rebotar la ansiedad, nos vemos en necesidad de aumentar la frecuencia del consumo y la cantidad del consumo. Y tenemos como consecuencia que no curamos la ansiedad, ni mucho menos, y además ahora tenemos otra patología concomitante, que es ser dependiente al alcohol o ser dependiente a una sustancia como la marihuana. Por eso es muy, muy importante que ustedes tomen en cuenta que probablemente mejorando su calidad de vida y tomando estas recomendaciones, el hacer ejercicio, el hacer ejercicios de relajación, por supuesto, el evitar bebidas energizantes, sea probablemente una buena forma de tomar prevención en relación a la posibilidad de pensar de sufrir esta patología. ¿Y cómo ayuda a mi hijo? Vean ustedes, si mi hijo tuviera una fobia. Es doloroso ver a un hijo que tiene temor por cosas y que nosotros nos desesperamos porque entendemos que son situaciones irracionales. Entonces, cuando su hijo presente un temor, un miedo irracional, lo primero que ustedes tienen que hacer es no minimizar su temor, no ridiculizar a su hijo. Mucho cuidado con eso. Tienen ustedes que conectarse con lo que está viviendo y con su sufrimiento. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, doctor. Rosario. Rosario. Sí, doctor. Cuéntame. Quería hacer ¿Cómo estás? una consulta. Doctor, Sí. yo cuando era chiquilla me gustaba mucho los juegos mecánicos. Ajá. Y subía a todos los juegos sin ningún problema y lo repetía y todo. Pero ya con la edad, pero ya ese tiempo ya le he agarrado fobia, tanto que en una oportunidad fuimos con mi hija a Disney y fuimos las dos nada más, y era pequeña ella y pobrecita, yo he tratado de subir con ella a los juegos para acompañarla porque a ella le gustaba, y cuando llegaba a la cola y ya me tocaba mi turno, yo trataba de respirar y para poder ir con ella al juego, y ya no podía, llegaba y me daba la taquicardia y el pecho se me comenzaba a contraer, es como que se contrae, me dolía Sí, el pecho, como que se achican los respiraba. espacios. Sí, doctor, Sí, y sí, pobrecita, ella tenía que subir solita al juego y Rosario, ¿a qué le tenías miedo? ¿A la altura del juego o a la velocidad del juego? A la velocidad del juego, a cómo me va a sentir dentro del juego. Pero no, ni siquiera, he podido subir una vez, incluso ya dije vamos a subir, hice la cola, ya estábamos adentro prácticamente para subir y no subí al carrito, hice subir a mi hija y yo me regresé toda la cola. Imagínate, con lo que cuesta subir en un juego en Disney, ¿no? Hay que ser un colón. Por gusto fui, porque realmente hice colas y largas para poder subir con ella, Claro. pero no subía a ningún juego. Entonces digo, ¿por qué ahora? O sea, si antes lo hacía y lo he disfrutado cuando he sido chica, Claro, o sea, ¿por qué claro. no lo puedo hacer de mayor? Si puedo compartir con mi hija eso, con alguien, ¿no? Ese disfrute de la velocidad, no sé, o sea, ¿qué puedo hacer para poder Perfecto, volver Rosario. a tener ese disfrute? Gracias por tu llamada. Bueno, efectivamente, pasa con mucha frecuencia que tenemos mucho temor a los juegos, sobre todo cuando los juegos son grandes, ¿no? O sea, muchas veces se puede mezclar. Hay tres cosas que se mezclan en estos temores. Uno es el miedo a la altura. Dos, es el temor a la velocidad, sobre todo cuando en los juegos transita la sensación de caer abruptamente al abismo, ¿no? Y tercero, el no poder tener ayuda si es que el juego se malograra en un momento determinado. Entonces hay un temor claro a los juegos mecánicos, por supuesto, ¿no? Y puede ser que cualquiera de estos tres temores sean más que el otro. Y efectivamente,
La única forma de vencer esto, mi querida Rosario, es que pienses en esta situación, que te des cuenta que en realidad el medio es irracional. Son muy seguros estos juegos, mucho más aún en lugares como el que tú has visitado, ¿no? Y saber que tu temor en realidad puede ser vencido exponiéndote a esta situación. Y tienes que hacerlo poco a poco. Entonces, irás primero a un juego que no sea tan alto, que no sea tan veloz. Después irás a un juego que sea mediano, tanto en velocidad como en altura, hasta que puedas subir a un juego grande. No te preocupes, nadie te va a criticar si subes a los caballitos. No hay ningún problema. Poco a poco puedes ir venciendo este proceso, Rosario, si es que lo haces, como te digo, poco a poco, e irte exponiendo también, por supuesto, a pocos. ¿No es cierto? Justamente Renzo nos decía por el Facebook, buenas tardes doctor, ¿cómo contrarrestar una fobia en los niños? Y estábamos juntamente con este tema para terminar el día de hoy. Lo primero que les decía es que ustedes tengan la oportunidad de hablar abiertamente con sus hijos de sus temores y explicarles a sus hijos que es normal tener temor. Todos tenemos temores, niños, adolescentes, adultos, todos tenemos temores y no hay ningún problema de hablar de estos temores. ¿No es cierto? Para que su hijo sienta que lo que le está pasando, ¿no?, está dentro de las posibilidades de las conductas de un ser humano, tener temor. Y entonces comunicarles a los hijos, mira hijo, yo también tengo temor a algunas cosas, etcétera. Podernos sintonizar con ellos con respecto a la experiencia temerosa. Y no cometan el error de banalizar el temor. No, pues hijo, esa arañita, yo con la mano, ¡pah!, la mato. Es lo peor que pueden hacer. ¿No? O cómo vas a tener miedo de la oscuridad, quédate ahí y no prenda la luz. Así no es como se le va a ir la fobia, va a empeorar probablemente esta fobia específica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco se trata de reforzar la fobia, ¿no? Hijo, ¿tienes miedo a la oscuridad? ¡Prende todas las luces! Tampoco se trata de eso. Hay que reconocer el temor y trabajar con ese miedo. Y comunicarle a sus hijos que efectivamente los miedos existen. Y que la forma de vencer un miedo es justamente enfrentarse poco a poco a ese temor hasta que uno llegue claramente a la percepción de que no genera mayor peligro. Y es así como lo debemos hacer. Y debemos acompañarlo claramente en ese proceso. Y tenemos que tener en esa intervención una actitud positiva. Hijo, no te preocupes, es muy frecuente tener temores a tu edad. Y eso se supera. Vamos poco a poco y juntos a vencer este temor y probablemente le van a dar a él una tremenda ayuda. Acá nos pasa con frecuencia. A veces los padres confundimos el temor con la cobardía. Y entonces queremos, entre comillas, que nuestros hijos sean más hombrecitos y lo que hacemos es empujarlos hacia esa situación que les causa temor. Y lo único que van a generar es mayor rechazo. Y después van a preguntarse ustedes, ¿pero por qué? ¿Por qué mi hijo es así? Y ustedes se van a dar cuenta, si es que son atentos a estos procesos que les estamos señalando, cuánto podríamos habernos equivocado al exponer a nuestros hijos al temor de manera brusca. Nos pasa con frecuencia, ¿no? Hijo, ¿por qué no entras a la piscina? No sé nadar. Entonces, y es chiquito, entonces le enseño, poquito a poco, tiene temor. No que yo he visto a algunos amigos míos antes, ¿no?, tomar al chico y tirarlo a la piscina. Y después entrar para sacarlo, ¿no?, pensando que con eso van a vencer realmente el temor. Y así no es como se construye seguridad en los hijos, ni mucho menos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El miedo no es sinónimo de cobardía. No confundirse, por favor, ¿no? Espero, Renzo, que con esto te hayamos podido ayudar, ¿no es cierto? Mari, un abrazo acá desde el programa. Elizabeth, María Inés, miedo a viajar en el avión, ¿cómo combatirlo? Es como te decía, entonces hay que tener esto presente, ¿no? Hay que exponerse poco a poco, mentalizarse en relación a estar dentro del avión, antes inclusive de estar. Se puede pensar en la situación y se puede ir venciendo el miedo, dándonos cuenta de la irracionalidad de ese pensamiento. John Díaz desde Arequipa, un abrazo, John, por estar ahí con nosotros. Celia nos dice, tuve fobia al avión,
ascensor, temblores, siempre se me han curado pensando que si me muero ahora es mejor que vivir una ancianidad dependiendo de otros para moverme o salir a la calle. Celia, a ver. Celia, he leído completo tu mensaje y te voy a decir algo que tienes que saber. Las etapas de la vida son eso, son etapas. Y en cada etapa de la vida uno puede disfrutar de lo que puede hacer y no añorar lo que no puede hacer. Cuando uno es niño puede hacer unas cosas y no hacer otras. Cuando uno es adolescente puede hacer muchas cosas y no hacer otras. Y así sucesivamente. Y la tercera edad es también un hermoso periodo donde nos toca disfrutar de aquello que hemos cosechado con mucha, mucha intensidad. ¿No es cierto? La familia, ¿no? Los hijos, los nietos y sobre todo, mi querida amiga, la sensación de haber transitado y seguir transitando en el mundo, generando felicidad a los demás y con eso generándonos felicidad nosotros mismos. ¿Ya? Nunca te pierdas en esto. Me encanta que hayas usado esta estrategia, has vencido tus fobias, ¿no? Pero yo creo que tu tránsito por la vida va a seguir siendo largo, mi querida Celia, y todos esperamos, yo en especial, verte feliz, por supuesto, en ese tránsito. Mariné nos dice, buenas tardes, qué bueno que mientras usted habla, se escribe lo que dice, eso ayuda a las personas que vamos perdiendo la audición. Sí, es un problema la pérdida de la audición, pero el organismo es sabio, mi querida María Inés, y vamos entrenando otros sentidos que nos permiten, por supuesto, comunicarnos mejor. Entonces, miren ustedes, Elia, un abrazo desde acá, mi querida Elia, siempre te recuerdo una mujer extraordinaria, un ejemplo en el país. Un abrazo para todos ustedes que nos siguen de corazón, yo les agradezco mucho el estar ahí. No se olviden, les he presentado un proceso llamado fobias específicas que puede llegar a ser limitante. El secreto es tratarlo con prontitud y tratado con más prontitud el tratamiento es menos intenso y es más corto. Hagan mi caso, les mando un fuerte abrazo. Ya por favor, se nos viene una semana importante para el país. Hay que respetar nuestras instituciones, abracémonos entre nosotros, busquemos objetivos comunes y hagamos tareas comunes. La gracia de vivir es tener la posibilidad de podernos adaptar a las situaciones. Y lo vuelvo a repetir, el Perú es un país resiliente. Probablemente es el país que tenga mayor capacidad de adaptación a las situaciones y yo creo que viéndonos a nosotros, a todos, como peruanos, compañeros y hermanos, vamos a seguir tomando rumbos comunes para llegar a objetivos extraordinarios. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana.